Bueno, para comenzar, como de costumbre, recemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bien, en la clase pasada terminamos con San Pablo y vimos también eh, una pequeña introducción que la tuvimos que dejar a la mitad porque no nos alcanzó el tiempo sobre la formación de los evangelios sinópticos. O sea, al terminar con San Pablo empezamos otro grupo de escritos que cronológicamente vienen después que San Pablo, que San Pablo primero. ¿Ah? Acuérdense que dijimos que habían tres grupos de escritos de San Pablo. Que se llaman los escritos de la gran iglesia, un nombre un poco rimbombante, pero que se refiere a los tres autores de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas. Se incluye ahí también el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas, porque es la segunda parte del evangelio. En realidad, San Lucas escribió un solo libro, dividido en dos partes. Vamos a ver de nuevo esto que les mostré. Aquí. Bien. Lo primero que hablamos es que, a ver, déjenme ver si puedo achicar un poco esto. No, bueno, da lo mismo. Lo primero que hablamos fue que la fuente de los tres sinópticos era, y de los evangelios en general, era tradición oral. Y la tradición oral es distinto de algo escrito. La tradición oral tiene características diferentes, es algo que se relata, ¿no? Y es algo que se toma de diferentes partes. Tenemos que pensar que el Señor predicó 3 años, más o menos, se piensa, 3 años al menos, como predicador, que iba pasando de pueblo en pueblo, y obviamente tiene que haber repetido la misma temática muchas veces, ¿no? Por lo tanto, depende de cuál de esas repeticiones se formaron tradiciones orales distintas, y por lo tanto eso puede traer diferencia entre lo que nos relatan los evangelios sin que eso sea nada malo, ¿no? Al contrario, es bastante lógico. Eh, lo que les contaba yo de las bienaventuranzas, para San Mateo son 8 bienaventuranzas en positivo y para San Lucas son 4 en positivo y 4 en negativo, que las negativos son las mismas en positivo porque las da vuelta. En vez de decir bienaventurados los que ta, 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 porque ellos ta, 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 dice ay de los que no ta, 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 porque ellos no ta, 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 ta. Pero la idea es la misma. Entonces no hay que empezar a buscar teorías conspirativas ahí de decir, bueno, ¿cuál será la verdad? ¿Qué es lo que dijo? Exactamente. No, porque probablemente en una parte la predicó las 8 en positivo y después, una semana después, en otra ciudad o en otro pueblo, predicó, como dice San Lucas, 4 en positivo y 4 en negativo. O sea, todo es válido. Ahí lo que hay que ir al fondo del tema de lo que se está predicando. Eso es lo que es la tradición oral. Y también la tradición oral tiene otra característica, que es que la gente que toma nota de eso, ya sea memorizándola o que toma apunte en ese momento, cosas por el estilo, no necesariamente coincide en todo lo que se dijo, porque normalmente lo que la gente que toma apunte siempre toma apunte aquellas cosas que le impactaron más de la charla o de la conferencia o el curso o lo que sea. Por lo tanto, si ustedes en clases presenciales o no presenciales comparan los apuntes de gente que asistió a la misma charla, seguramente no van a coincidir en forma exacta, porque uno le encontró más interesante lo que dijo el charlista, qué sé yo, a los 10 minutos de comenzar la charla,
Y otro encontró mucho más interesante lo que dijo el charlista: a los 18 minutos comenzaba la charla y por lo tanto no van a coincidir. Entonces la tradición oral es mucho más viva, ¿no? Es mucho más viva, por lo tanto, esa obsesión que se tuvo un tiempo, hace más o menos 100 años atrás, de poder determinar exactamente la frase en que había dicho Jesús en tal parábola, no tiene mucho sentido. Lo que importa es que las distintas versiones de esa parábola digan más o menos la misma idea. Pero perfectamente las dos versiones que podamos tener, que sé yo, una en San Marcos y una en San Mateo, por ejemplo, pueden ser las dos válidas, porque una la dijo en Cafarnaún y la otra la dijo en, no sé, en Nazaret. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, lo que es tradición oral. Ahora, la tradición oral en los pueblos antiguos era algo que se educaba y se enseñaba, porque la gente no sabía leer ni sabía escribir. Entonces, eh, los escritos importantes, los escritos sagrados sobre todo, se enseñaban a memorizar. No podían pasar siglos y esa tradición era fiel, no se cambiaban, porque primeramente porque era una falta de confianza en los maestros que enseñaban, y eso es muy importante, la confianza en las tribus, es lo primordial. Si no se tiene confianza en los ancianos, esa tribu desaparece, digamos. Se la come, se la come la destrucción propia. Entonces, no es como nosotros que recordamos más o menos, porque no tenemos la memoria tan desarrollada. Hoy día, por ejemplo, en esas zonas islámicas, medias perdidas, en los cerros de Pakistán, en las montañas de Afganistán, en que uno ve más o menos cómo viven y dice, bueno, así vivieron durante a lo mejor 1500 años y viven igual. Pero en esos lugares, así bien primitivos, qué sé yo, medio desérticos, no es nada de raro que un niño de 12 años se sepa el Corán de memoria y se lo sepa de memoria sin equivocarse en nada. O sea, es lo común, esa ejercicio de memorización muy fuerte. Entonces la tradición oral hay que mirarla con mucho respeto. No es algo que se pierda, no es algo que no sea válido. No hay que hacer teorías conspirativas en esa situación. En Occidente la tradición oral se ha perdido y ahora, de los últimos 30 años, ya acabó todo definitivamente. O sea, eh, hoy día la juventud ni siquiera sabe leer muchas veces y ni siquiera sabe escribir. Entonces, bueno, todas estas tradiciones se pierden. Yo me acuerdo que tenía una tía abuela, cuando yo era chico, en España. Yo vivía en ese año, viví un año en Barcelona. Una tía abuela que era muy viejita. O sea, hoy día tendría la edad mía seguramente, pero yo como niño chico en esa época la veía muy viejita. O sea, era lo normal, y además que andaba de negro, riguroso todo el día, que sé yo, etcétera. Y ella contaba cómo los tatarabuelos se habían salvado de la invasión por las tropas de Napoleón en España en 1809, que 1807 por ahí, y vivían en una casa en Gerona, y cómo era la casa de Gerona, y cómo se salvaron, que eran niñitos chicos de 5 y 6 años, y ahí habían las tropas masacrado a sus padres, o sea, a los padres de los tatarabuelos, y ella lo contaba como si fuera ayer. En esa época todavía la tradición oral pesaba muy fuerte en esa zona, en España. O sea, ella se recordaba de situaciones, para darle una fecha, de su familia que había vivido como si nosotros nos recordáramos ahora de nuestros antepasados de antes de la independencia, o sea, de 1808. Yo creo que nosotros ni siquiera sabemos cómo se llamaban nuestros antepasados en esa fecha, pero antes no era así. La tradición oral era muy fuerte.
Bueno, esto mismo pasó en el Corán también, exactamente igual. En todos las religiones del libro pasa lo mismo. O sea, cuando empiezan a morir los testigos oculares del fundador de esa religión, entonces la comunidad reacciona y encarga a alguien que ponga por escrito lo que le oyó predicar a esa persona, para que no se pierda. Eso es exactamente lo mismo que pasó con estos tres, con los cuatro evangelios también, pero en estos tres estamos hablando ahora, y lo que pasó también con el Corán. O sea, cuando ya empezaron a morir los testigos de Mahoma, ahí se escribió el Corán en la realidad. Ahora, en la mitología se dice otra cosa, pero la realidad histórica, que hoy día incluso reconocen los estudiosos musulmanes, es esa. Y sin ningún problema, porque la tradición oral era tan normal en esa época que la gente recordaba los dichos de Mahoma en forma perfectamente bien. Y entonces cuando se escriben esos documentos, que son recopilaciones de tradición oral, es la misma comunidad que escuchó predicar al predicador la que le da el visto bueno. Y eso es lo importante. No es que se escriban estas recopilaciones de tradición oral entre cuatro paredes. No, se escriben en forma pública por encargo de la comunidad y después la comunidad es la que los aprueba. Y en la forma en que se sabe que la comunidad los aprobó es muy simple. Es por la difusión de las copias que se hacen. O sea, el copiar un libro era algo muy oneroso en esa época, no solamente en dinero, sino que en tiempo, porque el escriba, que tenía que copiarlo, letra a letra, palabra por palabra, se demoraba, pero además el escriba tenía que fabricar el papel y la tinta. O sea, no había una librería nacional o la librería Lápiz López donde ir a comprar tinta y papel. Era el escribano el que tenía que fabricar también el papel y la tinta. Por eso que los libros eran relativamente pequeños y bien compactos, ¿no? Se escribían así, para que se pudieran copiar, por ejemplo, en 3 o 4 meses, incluyendo el periodo de fabricación del papel y de fabricación de la tinta. Entonces, cuando un escrito de este tipo, tú puedes saber rescatar muchas copias en lugares geográficos bastante dispersos, quiere decir que ese libro tuvo mucha aprobación por la comunidad que certificó la autoría digamos, que lo que ahí dice ese libro, efectivamente lo dijo el predicador en cuestión. En cambio, los libros que se han perdido, que no han sobrevivido el tiempo, porque se lo han comido los ratones, qué sé yo, no es que lo hayan destrozado, sino que quiere decir que no tuvieron un número de copias suficiente como para que se perpetuaran. Y eso significa que la comunidad que tenía esos libros no los apreciaba mucho. O sea, esa es la forma, y se ha demostrado, no solamente con los libros cristianos, sino las copias del Corán y las copias de otros libros de filósofos, qué sé yo, y cosas de ese tipo, que esa ley vale. O sea, la aprobación de la comunidad se mide por la ocurrencia de copias y sobre todo si esas están distribuidas geográficamente, porque quiere decir que eh, ese documento tuvo más valor que lo que era un valor local solamente. Bien. Nosotros después dijimos que el Evangelio de San Marcos era el más antiguo, eso créanmelo, hay muchas maneras de que se puede percibir y la veremos cuando veamos los tres evangelios en detalle, pero es el más antiguo y sirvió de esquema para los otros dos. Ustedes ahí todo esto que estoy mostrando aquí en este PowerPoint está literal en los apuntes, o sea, no hay necesidad mucho que tomen tanta nota si tienen los apuntes. El esquema está re claro, los tres son iguales. Preparación del ministerio, ministerio en Galilea, subida a Jerusalén, una sola ida a Jerusalén, porque San Juan habla de tres y los sinópticos hablan de una. Y la pasión y resurrección. Ya vamos a ver por qué esa diferencia cuando veamos San Juan.
Vimos un esquema de los versículos, que sé yo, etcétera, etcétera, pero lo que más nos interesaba, ¿dónde está esto? Aquí, de que hay 235 versículos en Mateo y en Lucas que son que están en ambos, Mateo y Lucas, pero que no están en Marcos. O si están en Marcos, están totalmente redactados de forma totalmente diferente, que son los pocos casos. O sea, que esos están en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos, tal como están. La mayoría no están. Entonces veíamos este ejemplo que yo les puse, que también está en el libro, por supuesto, en que si ustedes se fijan, lo que está en negrita es exacto, tanto en Mateo cuando relata este evento, como en Lucas. O sea, lo que está en negrita es exacto, está la coma. Y eso ahí se nota cuando hay una buena traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento, del griego al castellano, porque se respeta eso. En griego es clarísimo, o sea, todo lo que está en negrita es exactamente igual. Y lo que es interesantísimo, que en esos 235 versículos que son exactamente, que manifiestan exactamente el mismo fenómeno, lo que es común, lo que está en negrita, como dijéramos así, es el dicho del Señor. El dicho del Señor. Y lo que es diferente, lo que le agrega cada evangelista, es lo que no está en negrita acá, que es el contexto en que se dijo ese dicho. ¿Ya? Bien, sigamos. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho fue que se tomaron todos esos 235 versículos, las partes que están idénticas, y se vio que se podía hacer un documento de eso. Eso lo inventaron, eso lo descubrieron, perdón, unos biblistas alemanes por allá a fines del siglo XIX, 1890, por ahí. Y llamaron a ese documento, que yo les mandé una copia el lunes o martes o miércoles pasado, completa, documento Q, porque lo llamaron la fuente de los dichos del Señor, porque son solamente los dichos, no está el contexto en que se dijo ese dicho, son solamente los dichos. La fuente de los dichos del Señor. Y en alemán, fuente se dice Quelle, y se escribe con Q. Entonces ahí quedó ya bautizado este documento como el documento Q. Si ustedes buscan por todas partes van a encontrar el documento Q. Y hay muy buenas reconstrucciones. Yo le mandé la reconstrucción mejor que existe en Chile, pero en este momento en la literatura, la de Kloppenborg, traducida al castellano. Y, y bueno, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo funcionó? Bueno, se supone, la lógica lo dice nomás, de que es una recopilación de apuntes que tomaban algunos oyentes de las predicaciones del Señor. Por eso están los dichos solamente. Y eso es bastante normal en recopilación de apuntes, porque si ustedes van a una charla, una conferencia, clase o algo así, y toman apuntes, toman notas, lo que escriben, porque no tienen mucho tiempo para escribir todo, es la frase que dice el charlista. No se ponen a explicar en los apuntes, qué sé yo, que hacía calor, que hacía frío, que estábamos en una habitación cerrada o abierta, que la habitación tenía un cuadro aquí, qué sé yo, etc. No, solamente cuando uno toma apunte, porque no tiene mucho tiempo, porque además se echa al escribir el apunte, escribe lo que dijo el profe, nada más. Entonces, es bastante juicioso pensar que Q se formó con el intercambio de apuntes, ¿no?, que tomaban las diferentes audiencias de la predicación del Señor. Y eso explicaría por qué Q, por ejemplo, no tiene ningún relato de la pasión. Porque claro, si tú hubieras tomado apuntes de un charlita, el charlita tiene que estar vivo, digamos, eso es lo menos lógico. Entonces, Q no tiene el relato de la pasión. O sea, no hay dichos del Señor que estén idénticos en Mateo y Lucas y que no estén así en Marcos. Los relatos de la pasión son relatos que se cuenta el hecho.
Entonces, estos apuntes dieron origen a un libro en griego que se supone, libro, un rollo, lo que haya sido en ese momento, que se supone que lo tuvieron Mateo y Lucas delante de ellos cuando escribieron sus evangelios. ¿Y por qué se supone que así? Porque Mateo y Lucas escribieron su evangelio en tiempos un poquito diferentes, después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, en todo caso, y a bastantes kilómetros de distancia. Entonces, podríamos decir, a lo mejor cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces, es muy difícil que se le haya ocurrido en 235 versículos decir exactamente lo mismo. Es lo más probable que hayan tenido un documento al frente de donde sacaron esos dichos y ellos agregaron el contexto de acuerdo a la tradición oral que habían recibido. Y por eso que, si volvemos atrás, por eso que el contexto, la redacción es diferente. Relatan el mismo hecho, la duda de los discípulos de San Juan Bautista que le fueron a preguntar al Señor si eres tú el que esperamos o tenemos que esperar a otro. Relatan ese contexto, pero la forma de redacción de cómo lo relata es distinto. O sea, esto es lucano y eso es mateano. Está claro. Pero el dicho es exactamente el mismo. Ahora, el resto de Mateo y Lucas, que no corresponde ni a Marcos ni a Q, entonces son tradiciones orales que ellos mismos recogieron. Vamos a ver algunos ejemplos después cuando veamos el desarrollo de cada evangelio. Pero también existen, curiosamente, relatos en los tres evangelios que aparece el mismo evento, pero redactado de una forma totalmente distinta por los tres. Entonces, esos relatos que son del mismo evento, pero redactados totalmente distintos por los tres, significa que les llegó a cada uno por tradición oral independiente. O sea, que no copiaron, que no estaban en Q y que tampoco copiaron a Marcos. Veamos un ejemplo. El gran banquete. No, este es más cortito. El gran banquete también, pero este es más cortito porque cabía en una lámina, por eso lo puse. El gran banquete es mucho más largo, pero ustedes lo pueden ver en el subbiblia. ¿Qué es lo que dice Marcos de esto? Porque cuando se ponen copuchentos los discípulos y se ponen a pelear quién es el más importante, qué sé yo. Marcos dice, ¿de qué hablaban por el camino? Se quedaron callados porque por el camino habían estado discutiendo quién era el más grande. Eso le pregunto. Entonces el Señor se sentó, llamó a los 12 y les dijo, el que quiera ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo acarició y les dijo, quien reciba a uno de estos niños en mi nombre, a mí me recibe. Quien me recibe a mí, no es a mí quien recibe, sino aquel que me envió. Ya. Veamos cómo lo dice Mateo ahora. En aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Fíjense que aquí es un distinto, ya de partida. O sea, en caso de Marcos los trata peor, ¿no?, a los discípulos. Esa es una de las cosas por la cual se piensa que es el más antiguo, porque después ya los otros dos, ya, los discípulos ya han muerto, entonces los tratan siempre, como todo muerto, siempre es muerto bueno, dicen por ahí. Entonces los tratan, Mateo y Lucas los trata mejor a los discípulos. En cambio, Marco es más antiguo. Marco dice, ¿de qué hablaban por el camino? Dice el Señor. Y se quedaron callados porque en el camino estaban discutiendo quién era el más grande. O sea, estaban haciendo una pillería los discípulos, digamos, ¿no? Algo malo. ¿Cómo van a ser tan, tan envidiosos entre ellos y discutían? No, yo soy más importante que el otro, qué sé yo, etc.
En cambio, Mateo, fíjate, dice, en aquel tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más grande del reino de los cielos? O sea, Mateo no dice que estaban peleando por eso, sino que tenía una duda, hermano, una duda inocente. Él llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos y dijo, le aseguro que si no se convierten y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño es el más grande del reino de los cielos. Y el que reciba en mi nombre a uno de ellos, a mí me recibe. Bien. Y Lucas todavía se pone más gentil. Ni siquiera muestra que tienen una duda los discípulos, ni nada, 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 nada. Sino que dice, no, 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 hay una discusión, pero no la relata mucho, no se mete en lío. Surgió una discusión entre ellos sobre quién era el más grande y Jesús, sabiendo lo que pensaban, acercó a un niño y lo colocó junto a sí y dijo, él sabía lo que pensaba, no es que le preguntara, le pusiera el palito como esta forma. Quien recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El más pequeño de todos ustedes es el mayor. Bueno, aquí está claro que cada uno recibió de sus diferentes apreciaciones y diferentes tradiciones orales. No es ni de Q ni copiaron a Marco. También se da eso. Bueno, esto ya lo vimos. Q equivale a una colección de dichos del Señor, apuntes para cristianos. Y este monito es muy interesante. Y aquí sale otro protagonista. Bueno, vemos. Hay una tradición oral y algunos resúmenes escritos hechos por algunos testigos directos antiguos, que sé yo, que se van pasando de mano en mano y la tradición oral se va pasando de voz en voz. Y de aquí surge una versión del Evangelio de Mateo en hebreo que está perdida, lo vamos a ver en detalle cuando veamos el Evangelio de Mateo, y de la cual se traduce al griego. Sabemos que existió esto por testigos que, de la época que decían que lo tenían, pero no nos ha llegado. Y es bastante lógico que lo que haya llegado muchas copias sea la versión en griego y no la versión en hebreo, a pesar que sería re interesante haberla tenido. Porque esto tenía un mercado, voy a decir así, muy reducido, porque ya había, esto es posterior al desastre de la destrucción de Jerusalén y las matanzas que hicieron los romanos. Entonces ya dejó de tener interés sacar copias. En cambio, la copia traducida al griego sí que tenía mucho interés, porque servía para todos los cristianos de origen pagano. Y que esta es la que tenemos. Cuando hablemos del Evangelio de Mateo, siempre vamos a hablar de esto. ¿Y de qué salió aquí? De aquí salió el Evangelio de Marcos en griego, escrito directamente en griego. Y también salió Q. Entonces, el Mateo griego que tenemos hoy día tiene como fuente tradiciones propias, como la que acabamos de ver, copias de Marcos y copias del esquema de Marcos sobre todo, que es muy interesante eso, y copias de Q. Y ese es el Evangelio de Mateo que tenemos nosotros hoy día. Bueno, el Evangelio de Lucas se escribió en griego directamente, eso no cabe la menor duda. Entonces igual, tiene copias de Marcos y el esquema de Marcos, tal como lo vimos, copias de Q, que tiene que haber sido la versión que usaron tanto Mateo como Lucas, tiene que haber estado en griego, originalmente haber sido en arameo, pero la versión que ellos usaron tiene que haber estado en griego, si no, no hubiera coincidido, si hubieran tenido, porque cada uno lo hubiera traducido con su lenguaje propio, para que coincidan tenía que ser un documento en griego. Entonces Lucas tomó Marcos, tomó Q y tomó sus propias recolecciones de tradiciones orales. Pero aquí aparece otra cosa bien curiosa, que es un evangelio de Tomás, en griego, de los cuales tenemos solamente media página. Eso es todo lo que nos ha llegado.
pero que es muy interesante esa media página, porque también es una colección de dichos del Señor. No es un evangelio que relate la predicación, como son Marcos, Mateo y Lucas, sino que son listas de dichos, igual que se supone que fue Q. No coincide con Q exactamente, hay dichos que están y dichos que no están. Pero eso, lo importante que tiene la existencia de este evangelio perdido en griego, que tenemos media página, ¿no? Pero ahí hay 3 o 4 dichos, es que muestra que las suposiciones que teníamos sobre Q de estos documentos de dichos, apuntes, como decimos, efectivamente se dieron. No tenemos Q, pero tenemos un Tomás media página que está escrito también en base a dichos. Por lo tanto, efectivamente circulaban estos resúmenes escritos que llamaba aquí, de la predicación del Señor. Ahora, no nos ha llegado este Tomás en griego, yo creo que por la misma razón que no nos ha llegado Q. Y que es que, ¿por qué no nos ha llegado Q? Porque una vez escrito Mateo y una vez escrito Lucas, que contienen Q, era mucho más fácil para la comunidad entender el porqué de esos dichos en Lucas y en Mateo, porque aquí también le explicaban el contexto en que fue dicho. En cambio, aquí solamente el discurso es mucho más seco. Tú no sabes por qué lo dijo y dónde lo dijo y para quiénes lo dijo el Señor. En cambio, aquí, como están en Mateo y Lucas, con el contexto agregado, ya no era necesario seguir copiando Q. Y cuando el último ratón o el último hongo se comió la última copia de Q, acuérdense que eran papiros estos, o sea, se descomponían, dejó de copiarse y se perdió Q. Y lo mismo pasó con este Evangelio de los Dichos según Tomás. Ahora, ¿cómo sabemos que es según Tomás? Porque antes que desapareciera la última copia de este Evangelio de Tomás en griego, en el siglo IV fue copiado en Egipto al idioma copto. Fue copiado al idioma copto. El idioma copto es el idioma que hablaban los egipcios en la época de los faraones, antes que llegaran los árabes. En esa época no se escribía ya, en el siglo IV después de Cristo, no se escribía con jeroglífico, sino que se escribía con letras griegas, pero está en copto. Y ese sí que nos han llegado un par de copias completas en un monasterio egipcio. Lo vamos a ver después. El único problema de esta versión en copto, que tiene una serie de agregados derivados de unas herejías gnósticas que fueron muy comunes en Egipto en el siglo IV. Entonces, hay una estudiosa norteamericana, la doctora April de Koenig, que se dio el trabajo de investigar esta versión en copto, pero a fondo, comparándola con la realidad religiosa de estos monasterios egipcios del siglo IV, que eran gnósticos, no agnósticos, gnósticos. Ya vamos a explicarle por qué lo quiero. Y así pudo hacer un filtraje de los dichos de este evangelio tomado en copto, muy simple. El dicho que tenía una fuerte influencia gnóstica egipcia, aunque lo dijera el Señor, según este evangelio del copto, fuera, es agregado. Y así llegó una versión expurgada, que vamos a analizarla en algún momento también, de todos estos agregados de acá, que se supone que es bastante cercana a lo que estaba aquí, y que es bien interesante, bien interesante. De esa versión expurgada, yo la tengo porque tengo los libros de esta señora April de Koenig, están en inglés. Esta versión expurgada solamente hay 2 dichos, a mi juicio, que no se pueden deducir de los sinópticos en general. 2 dichos. Son como, no sé, 80 o algo así, o 70, están todos dichos de alguna manera, de otra manera, pero que se puede
se puede ver que derivaron de acá, ¿no? Y que están en Marco, Mateo y Lucas. O sea, no agrega mucho, ¿no? Pero hay dos dichos que sí que son novedosos y que los vamos a ver en la próxima clase, seguramente. Bien, y por eso mismo también se supone que desaparecieron el interés por hacer copia de este Evangelio de Tomás. O sea, si efectivamente aportaba dos dichos nuevos, ¿no?, que no son trascendentes, sino que son una parabolita interesante, nada más. No dicen nada teológicamente nuevo, lo que quiero decir. Entonces, ¿para qué seguirlo copiando? Bien, eso es lo que decíamos del Evangelio. O sea, el hecho de que exista ese Evangelio en media página de la copia griega original es muy valioso porque, como digo, permite decir que no es ilógico pensar que haya existido un Q de las mismas características. O sea, este tipo de documentos ocurría. Vamos un poco ahora a la página 67. Vamos a hablar un poco sobre Q. Q, como ya decíamos, no contiene ni siquiera el relato de la pasión del Señor, o sea, es antiquísimo. Y por el análisis que se ha hecho de los dichos con respecto a las realidades sociales que existían en esa época, ahí la arqueología es muy útil. Se supone que la predicación de Q ocurrió en Galilea. Si ustedes se recuerdan, bueno, yo ya borré esto, pero si ustedes van a la página 65, yo les decía que el esquema de los sinópticos era igual en los tres. Primera parte, preparación del ministerio. Segunda parte, ministerio en Galilea. Después una subida a Jerusalén y después la pasión y resurrección. O sea, el ministerio en Galilea es los inicios del ministerio, de la predicación del Señor. Y bueno, por lo que cuentan los relatos de Q, los dichos del Señor, parece evidente de que se refiere a la situación social que reinaba en Galilea, no en las zonas urbanas grandes como Jerusalén, que después es la segunda parte del ministerio, según los sinópticos. Ahora, ¿cuál era la relación? ¿Cuál era la situación social en esa parte? Era una región poblada por campesinos pobres y desesperanzados, muy endeudados con la población aristocrática y rica que vivía en las ciudades de Galilea. Eran normalmente Séforis y Tiberíades. En esas ciudades se había adquirido un anillo de poblaciones de gente empobrecida que había migrado desde el campo hacia las ciudades en busca de mejores posibilidades de paliar el hambre. O sea, vemos que en esa época también se da lo mismo en las formaciones de las ciudades que se da hoy día, digamos, que se ha dado en los últimos tiempos. El anillo de poblaciones alrededor, de gente empobrecida que emigra del campo. ¿Y por qué emigra del campo? Porque ya la subdivisión de las parcelas que había en las familias por el número de descendientes hace que ya el tamaño de una parcela no sea suficiente para alimentar esa familia. O sea, 300 años atrás, antes de esto, digamos, antes de la época del Señor, seguramente las parcelas que se le asignaba a cada tribu, a cada familia, era de un tamaño razonable para alimentar la población que existía en ese momento. Pero 300 años después, en la época del Señor, donde en esa parcela se alimentaban a lo mejor 50 personas, en la subdivisión de tierras que habían hecho sus descendientes, digamos, ya no eran 50 personas, sino que a lo mejor eran 500, que tenían que ser alimentadas en el mismo número de hectáreas que antes alimentaron 50. Entonces ya no eran capaces de producir eso para alimentar a toda esa gente. Entonces, bueno, emigraban hacia las ciudades.
Y ahí algunos con buena suerte, digamos, o sea, con algún un tipo de, de creatividad, podríamos decirlo así, de emprendimiento, se hacían carpinteros, se hacían albañiles, se hacían de profesiones no agrícolas y esos podían subsistir si les iba bien. O sea, el señor seguramente, San José o sus antepasados, primero la carpintería cuando tuvieron que emigrar del campo a los pueblos, a Nazaret, y le fue bien. O sea, no era gente rica, ni mucho menos, pero por lo menos tenían para vivir, podían vivir. Pero había otros que no tenían esa capacidad de emprendimiento y entonces formaban estos círculos, ¿no? Estas, como le dice aquí, círculos de anillos de población pobre en torno a las ciudades, como lo dicen las parábolas que incluso se ven en Q, ¿no es cierto? Con el asunto de estos que salían a los caminos a buscar jornaleros para la viña, gente que tenía que ir a buscar una peguita diaria en alguna parte, digamos, y que si pasaba el tiempo y nadie los contrataba, les empezaba a cundir la desesperación porque esa noche nadie iba a tener, no iba a poder llevar nada para que su familia comiera. Entonces, bueno, en ese ambiente es la predicación del Señor en Galilea. Él predica la buena noticia de que el reino de Dios está cerca de ustedes. Hay que mostrarlo, hay que vivir de acuerdo a ese reino, hay que vivir de acuerdo a una solidaridad mutua, una misericordia mutua, que se todas las parábolas que salen en Q lo muestran bien claro. Y por lo tanto les da un rayo de esperanza. O sea, Dios no había abandonado a su pueblo, sino que el problema era que el pueblo no estaba viviendo de acuerdo a lo que mismo Dios le había enseñado. Ese es el fondo del documento Q. Y les aconsejo mucho que lo lean porque es muy impactante y es muy bonito. Uno siente, al estar despojado de todas estas cosas contextuales, siente como que efectivamente el que escribió eso estuvo ahí, escuchó exactamente lo que se decía. Bien, el Evangelio de Tomás ya lo hablamos. Vamos a pasar ahora entonces al Evangelio de San Marcos. ¿Quién es el autor? Bueno, Marcos se supone que es alguien que fue compañero de San Pablo, porque San Pablo lo cita en sus cartas, y después fue compañero de San Pedro. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se dice claramente que siguió a Pedro por todos lados. Pero también tenemos un testimonio sumamente interesante, sumamente interesante, de la época. O sea, de un poquito después de la época, pero define el siglo primero. Hay un señor que se llamaba Papías. Papías nació en el siglo primero, se educó en el siglo primero y vivió los primeros años del siglo segundo. Y cuando estaba muy anciano, escribió una historia de la iglesia que tuvo mucho éxito hasta el siglo tercero, más o menos. Desgraciadamente no nos ha llegado, pero sí, pues sería interesantísimo si nos hubiera llegado. Era este Papías, obispo de Hierápolis, y que conoció a todos estos caballeros de joven. Pero a pesar de que no nos ha llegado, ha sido un escritor sumamente citado en los padres de la iglesia que escribieron a principios del siglo segundo. Está citado por todos lados. O sea, se puede saber por lo menos algunos puntos de lo que escribió en su historia de la iglesia bastante claro. Entonces, Papías da un testimonio de cómo se escribió el Evangelio de Marcos. Dice así: esto es lo que el anciano solía decir. Ya, este anciano, lo vamos a ver después, es la persona que tuvo una gran importancia en la escritura de las cartas del Evangelio de San Juan.
las cartas de San Juan, las epístolas de San Juan, del corpus juánico. Él mismo se define como el anciano, Juan el anciano, Juan el presbítero. Bueno, y Papías era discípulo de este Juan el anciano, Juan el presbítero. Y decía, esto es lo que el anciano de Papías solía decir. Marcos, que había sido el intérprete de Pedro, intérprete, secretario, lo que fuera, escribió exactamente, aunque no con orden, todo lo que recordaba de las palabras o acciones del Señor. Porque él, Marcos, ni había oído al Señor ni le había seguido, sino que más tarde, como dije, había seguido a Pedro. Pedro, daba sus instrucciones según las necesidades del momento, pero sin hacer una composición ordenada de las sentencias del Señor. Obvio, Pedro predicaba de acuerdo a lo que él veía que era importante predicar en ese momento a su audiencia, pero no predicaba una especie de bibliografía oral del Señor, no predicaba como predican los sacerdotes en las misas, lo que consideran que en ese momento es importante aclarar. Vuelvo un poco para atrás. Marcos había seguido a Pedro, pero Marcos no había conocido al Señor. Ahora, Pedro daba sus instrucciones según las necesidades del momento, pero sin hacer una composición ordenada de la sentencia del Señor. Así, en nada faltó Marcos, poniendo por escrito algunas de aquellas cosas tal como las recordaba. En efecto, solo tuvo una preocupación: no omitir nada de lo que había oído y no decir nada que fuera falso. O sea, aquí tenemos lo que yo les explicaba. Pedro, seguramente en Roma, por eso se piensa que este evangelio se escribió en Roma, además está lleno del latinismo, o sea que no, puede ser perfectamente que esté escrito en Roma. Pedro ya había muerto y la comunidad recordaba lo que había predicado Pedro. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Marcos, tú que fuiste su secretario, ya, escribe todo lo que recuerdas. Y Marcos diligentemente se puso a escribir todo lo que le recordaba. Con una sola preocupación, como dice Papías: no omitir nada de lo que había oído, ni decir nada que fuera falso. Ahora, esto es tan así, esta relación de Papías, que en los primeros tiempos muchas veces el Evangelio de Marcos se le nombraba como Evangelio de Pedro. ¿Por qué? Porque reflejaba la predicación de Pedro. O sea, Marcos era un instrumento escritor, pudiéramos decir ahí, y que fruto de que recogió la tradición oral solicitado por la comunidad. Y efectivamente la comunidad lo respaldó porque se hicieron muchas copias por todos lados. Y la preocupación de Marcos fue no omitir nada de lo que había oído y no decir nada que fuera falso. Y eso se nota bastante, ¿eh? Porque como les veíamos en el ejemplo anterior que les pusimos del copuchenteo de los apóstoles, ¿no es cierto? De decir quién es el más importante y cómo el relato de Marcos, de Mateo y Lucas es un poco distinto, y el de Marcos es más duro, y el de Mateo y Lucas son más conciliadores, porque ya ha pasado tiempo, que es mucho tiempo que han muerto esta gente, entonces, bueno, siempre no hay muerto malo, digamos, como dicen en todos los funerales, ¿no? En cambio, Marcos es más duro. O sea, es bien probable que él efectivamente lo haya notado tal como lo predicó Pedro, ¿no? Que no tenía pelo en la lengua, como hemos visto, y Pablo tampoco. Entonces, por eso que, entre otras cosas, también se piensa por eso que el de Marcos es más antiguo. Bueno, también se supone que es más antiguo porque no relata, por ejemplo, parece que no sabe sobre la destrucción de Jerusalén. En cambio, de la Evangelio de Mateo y Lucas sí, muestran claramente que saben lo de la destrucción de Jerusalén. Ahora, veamos. El Evangelio está escrito para cristianos de origen no judío, por eso también se piensa que fue hecho en Roma, y que no viven en Palestina. Contrariamente al Evangelio de San Mateo y al Evangelio de San Juan,
no habla nada de la ley de Moisés, ni habla nada de la relación de la ley de Moisés con la nueva alianza. No habla nada de cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento, cosa que Mateo y Juan sí lo hacen profusamente. Hay una frase de Mateo que es típica, ¿no es cierto? Esto ocurrió para que se cumpliera lo que decían los profetas, bla, 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 bla. Marcos no dice nunca eso. No dice nunca por qué. Bueno, porque si está escrito para gente de origen pagano, no tenían idea del Antiguo Testamento y no tenían idea que habían dicho los profetas y tampoco les interesaba. En eso se nota, por eso hay que tener claro, de los 4 evangelios hay evangelios que se destinaron a los paganos, se escribieron para los paganos, y hay evangelios que se escribieron para los judíos cristianos. Marcos y Lucas son para los paganos. Mateo y Juan son para los judíos. Por eso que la temática de fondo es distinta. Marcos y Lucas muestran la realidad bastante más simple. Mateo y Juan siempre están diciendo esto es para que, ustedes acuérdense, el profeta Joel, el profeta Jeremías había dicho bla, 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 y ahora está pasando. Eso lo dicen a cada rato. Ahora se supone que escrito antes del año 70, ya que nada en él hace suponer que supiera el problema de la destrucción de Jerusalén. Ahora, Marcos está claro, no quiso escribir una biografía del Señor, sino que escribió un resumen de la predicación de Pedro, o sea, le interesa el mensaje que traía esa predicación de Pedro. Por eso no escribe absolutamente nada de la niñez. El Evangelio de San Marcos comienza con el bautismo del Señor por San Juan, cuando ya el Señor había pasado toda su vida privada completa. No le preocupa eso. Y por lo tanto tampoco dice dónde nació. Nada. ¿Por qué no lo dice? Bueno, Mateo dice que nació en Belén. ¿Por qué? Porque le interesa mucho mostrar que era descendiente de David y qué sé yo, y por lo tanto la línea mesiánica. Marcos no le interesa eso, porque a los paganos no le interesaba para nada esto del Mesías de Israel. Lo que le interesaba era el mensaje trascendente del Señor, a ellos como paganos. Por eso que no es una biografía, es un relato, o más o menos ordenado, de la predicación de Pedro, basada en el mensaje religioso que esa predicación tenía. Ahora, otra de las características de Marcos es que da muestra de su autenticidad, es que muestra al Señor muy divino, por supuesto, pero muy humano también. O sea, es una persona que come, que se mueve por compasión, que mira, que observa, que manifiesta descontento, que es irónico, el Señor de Marcos, ¿no? Siente afecto por una persona que no conocía, etc. Muestra muchas características humanas, pero la divinidad muy clara. Hay un relato que aparece también en los otros 2 evangelios sinópticos, pero que Marcos lo explica de una manera bien interesante, que es la mujer que padecía hemorragia. Lo vamos a leer. Había una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias. Había sufrido mucho en manos de médicos. Se había gastado su fortuna sin mejorar y al contrario había empeorado. Parece que la medicina también, no solamente hoy día es cara, sino que en esa época también era sumamente cara. O sea, no ha cambiado mucho eso. Llevaba 12 años padeciendo hemorragia, había sufrido mucho en manos de médicos, se había gastado su fortuna sin mejorar y al contrario había empeorado.
Oyendo hablar de Jesús, se mezcló en el gentío y por detrás le tocó el manto, porque pensaba, con solo tocar su manto me sanaré. Y al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sanada. Jesús, consciente que una fuerza había salido de él, se volvió entre la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Así de una forma bastante dura. Los discípulos le decían, ves que la gente te está apretujando y tú preguntas, ¿quién te ha tocado el manto? O sea, imagínense esto más o menos como uno viajando en el metro a las 6 de la tarde cuando había plena movilidad, en que va como sardina en lata, apretado por todos lados, y de repente uno se diera vuelta y dice, ¿quién me tocó la chaqueta? Bueno, es más o menos lo mismo. O sea, la gente lo apretujaba, decía. Los discípulos decían, pero qué absurdo. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado el manto? Los discípulos le decían, ven que la gente te está apretujando y tú preguntas quién te ha tocado. Y ahí se había producido un silencio helado, ¿no? Él miraba alrededor para descubrir quién lo había tocado. La mujer, asustada y temblando, porque sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana en tu dolencia. Bueno, aquí hay algo, no sé si ustedes se dieron cuenta de todo esto, pero es algo extrañísimo. Primeramente, la mujer le roba el milagro al Señor. Esto es totalmente anormal de lo que dicen en los otros relatos de milagros. O sea, a la mujer primero se le ocurre, se mezcló en el gentío, nada más que oyendo hablar de él. Y por detrás le tocó el manto. ¿Por qué? Porque pensaba, con solo tocar su manto me sanaré. Al instante desapareció la hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sanada. Y ahí, Señor, se da cuenta que una fuerza había salido de él, sin pedirle permiso. Se volvió entre la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado el manto? Bueno, esto es tan extraña, esta forma de presentarlo, que obviamente no cabe la menor duda que es cierta, porque ni siquiera al mejor escritor se le hubiera ocurrido presentarla así. En general, en todos los milagros del Señor siempre se acerca un enfermo y le dice, Señor, sáname. Y entonces el Señor dice, ya, te sano. Y el hombre se sana, o la mujer se sana. Pero aquí se le roba el milagro al Señor. Él no tiene la menor idea. Él se da cuenta que salió una fuerza de él y no sabe qué ha producido eso, porque no sabe nada. Se da vuelta y dice, ¿quién me tocó el manto? Y después se produce este silencio sepulcral y la mujer muerta de susto le cuenta todo. De ahí le dice, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y sigue sana de tu dolencia. Esto, si ustedes lo buscan en Mateo o en Lucas, van a ver que eh, lo atenúan bastante. Este ejemplo tan brutal del robo de un, de un ¿cómo se llama? De un milagro. Se nota que Marco efectivamente eso es lo que oyó y lo que lo pone. Es totalmente distinto de todos los milagros que muestran los evangelios. No hay una petición y una aceptación y una decisión del Señor para hacer el milagro. Aquí es un robo de un milagro. Esta mujer lo único que hace es sacar una energía de él, que él no sabe a quién ni para qué. Marcos también es muy, muy claro en mostrar la aceptación por parte del pueblo judío del mensaje de Jesús comparada con sus dirigentes. Yo ya les dije en un apéndice al final del texto del libro, yo hice una clasificación de los versículos en que la gente acepta el mensaje de Jesús versus lo que dicen los dirigentes, sumos sacerdotes, qué sé yo, etcétera, etcétera.
Y ya empieza a notarse este miedo de los dirigentes del pueblo por esta gran popularidad que empezaba a tener el Señor, que podía traer sospechas de revolución por parte de los romanos. Eso lo vemos, eso ya se nota en estos evangelios antiguos, clarísimo. A pesar de que Marcos no conoce la destrucción de Jerusalén. Por eso es que es interesante en este evangelio que aparezca ese temor. Ahora, una cosa bien curiosa del evangelio de Marcos es que la revelación del misterio de Dios en la persona de Jesucristo, él distingue dos etapas. Un tiempo para ocultar y un tiempo para sacar a la luz. Eso es bien interesante porque, porque son etapas bien marcadas. En la primera etapa, él presenta lo que se llama normalmente el secreto marcano, que es que cuando sana a alguien o hace un milagro, le pide que no se lo cuente a nadie. Se supone que es porque entonces iba a despertar el interés de la multitud para que él actuara como sanador, pero la multitud no se iba a convencer del mensaje. Eso es lo que habitualmente se dice y se explica, pero no está muy claro. En realidad no está muy claro. Y además que es bastante curioso, porque veamos el ejemplo que viene después. Se le acerca un leproso y arrodillándose le suplica: si quieres puedes sanarme. Aquí es un milagro explicado de forma tradicional. Primero se acerca a la persona que pide el milagro y le dice, se lo pide: si quieres puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote para que le conste y lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero él salió y se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y en todas partes acudían a él. Bueno, aquí vemos varias cosas, ¿no? Primero, que el hombre queda tan feliz que, por supuesto, empieza a contarlo a todo el mundo. Además que es imposible que la gente que viera este hombre sanado no le preguntara: ¿y cómo? Yo he visto leprosos. O sea, en el año 1960 me tocó acompañar a mi papá, que tenía que hacer un viaje profesional a la India. Estuvimos 2 semanas en la India, en el año 1960, o sea, en esa época era bien atrasadita la India. Y los leprosos andaban por las calles. Y bueno, y las vacas también y todo eso, pero los leprosos uno los veía por las calles. Y ver un leproso, en esa época tenía 17 años, se me da cuenta perfectamente de lo que veía. Ver un leproso es ver un cadáver andando, un cadáver descompuesto, andando, caminando. Algunos ya ni siquiera podían caminar porque le faltaban las piernas. O sea, uno veía un leproso y de repente le veía los huesos, pero no los huesos con piel, los huesos blancos, no muy blancos, bien sucios además. O sea, un cadáver en descomposición vivo. Entonces, bueno, este leproso de repente aparece sano, completamente sano, o sea, con su piel, carnecita, todo como nuevito, ¿no? Cero millas, como dice don Francisco. Entonces, primeramente, me haber saltado de felicidad porque precisamente para que no se contagiara la gente, los leprosos los tenían marginados, tenían que andar tocando una campana, no se podían acercar a los pueblos, qué sé yo, etcétera, porque se daban cuenta que podían ser contagiados. Entonces, este hombre de haber saltado de felicidad, pero increíble, y era lógico que dijera: miren cómo estoy, miren ahora. ¿Ah? A ver a sus parientes, ahora puedo hablar con ustedes, podemos abrazarnos, miren, estoy sanito, qué sé yo, etc. Difícil que no pasara eso.
Y además, aunque no lo hiciera, si alguien lo veía, iba a decir, oh, tú, mira cómo está, oye, ¿cómo lo hiciste? Sin embargo, el Señor le dice, no le digas a nadie. Eso es lo que se llama secreto marcano. Ahora, aquí da una pequeña explicación, ¿no es cierto? También San Marcos, que por eso es lo que se piensa que esa era la razón del secreto. Pero parece que había algo más teológico que no está muy claro todavía. Porque dice, pero apenas salió, se puso a proclamar y divulgar el hecho, de modo que Jesús no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quejaba fuera, en lugares despoblados. Y de todas partes acudían a él. O sea, claro, se acercaban para que sanara a la gente de sus problemas, de sus enfermedades, de sus cosas, pero lo que el Señor quería es que escucharan el mensaje religioso que predicaba. Entonces, bueno, es una explicación que da el mismo Marco. Ahora, muy humano relata San Marco al Señor, evidentemente, pero no cabe más la menor duda para San Marcos de la conciencia divina que tenía el Señor de sí mismo. Veamos. Luego de unos días volvió a Cafarnaún y se corrió la voz de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba espacio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra, o sea, el mensaje, lo que él quería. Llegaron unos llevando un paralítico entre cuatro, y como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete y descolgaron la camilla en que hacía el paralítico. Y hacía el paralítico. Imagínense usted, ya estaba tanta gente apretujando que si no podían entrar. ¿Eh? Imagínate que de repente yo estoy hablando acá y ustedes ven por el Zoom que se abre un agujero por ahí, plum, cae un señor en una camilla aquí al lado. Bueno, el escándalo que ha producido eso ha sido maravilloso, digamos, o sea, no es una cosa así cualquiera. Además, no sé si el dueño de casa habrá quedado muy contento porque después de haber tenido que reparar el techo, que ahí más que mal de vez en cuando llueve y nieva. En fin, pero para que ustedes se imaginen, porque uno lee esto y le parece lo más normal, pero debe ser una cuestión espantosa, el desconcierto que debe haber provocado. Viendo Jesús su fe, le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí el mismo Señor plantea la pregunta para provocar una trampa, para demostrar que Él efectivamente tiene poderes divinos. Hijo, tus pecados te son perdonados. Había allí sentados unos letrados que discutían en su interior, ¿cómo puede este hablar así? Es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Aclaremos que esos letrados tenían toda la razón del mundo para pensar así. Toda la razón del mundo. O sea, efectivamente, los pecados solo los puede perdonar Dios. Eso lo sabemos nosotros también. Solamente los perdona Dios. Un sacerdote los perdona en un confesionario, pero en nombre de Dios, no porque él tenga poder de perdonar, no, él tiene poder de perdonar en nombre de Dios, una cosa distinta. Jesús, adivinando lo que pensaban, les dice, ¿por qué están pensando eso? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico que se le perdonan sus pecados o decirle que cargue con su camilla y comience a caminar? Ahí les larga un jaque mate, para que demuestre, porque claro, es difícil demostrar que les pudiera demostrar así directamente, yo soy Dios, si no plantea una cosa de ese tipo. Porque un loco también puede decir, mire, yo también soy Dios. O sea, para poder llegar a eso tiene que planificó todo este evento. Aprovechó lo de la camilla del paralítico. Primero le perdonan los pecados. Y por tanto, bueno, ahí, ¿qué es más fácil? Perdonarlo para uno que es Dios. ¿Perdonar los pecados o mejorar al paralítico? El paralítico va a ser cuadripléjico, o sea, no era una cosa tan fácil. Pero para que sepan que el hijo, o sea, no lo llevaban en silla de ruedas, lo llevaban en una camilla, ya sea cuadripléjico.
para que sepan que el Hijo del Hombre, y después veremos lo que significa el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa. O sea, si yo tengo poder para perdonar los pecados, también tengo poder para decirle, toma tu camilla y vete a tu casa. Y efectivamente se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto cosas semejantes. O sea, ahí tienen ustedes exactamente un esquema muy claro de que por qué se hace esto, por qué el Señor lo hace, es precisamente para demostrar que Él tenía plena conciencia de su naturaleza divina. Porque hay muchos que dicen, ¿no es cierto?, por ahí, no, si Él era un profeta, nomás, qué sé yo, etcétera, etcétera, como tantos otros. Pero aquí o era un blasfemo, como dicen los letrados, que tenían toda la razón, no era más gente mal pensada. ¿Ah? A lo mejor nosotros hubiéramos pensado exactamente lo mismo en esa situación. No era gente mal pensada. Tenían toda la razón. Por eso que plantean entonces el problema. ¿Qué es más fácil? ¿Para qué digan ustedes? Escojan. Y yo tengo el poder para eso, por lo tanto ya, toma la camilla y ándate. Otra parábola interesante que muestra San Marcos es la parábola de los viñadores asesinos, que nos adelanta el contexto de la pasión. El relato del dueño de una viña en el Antiguo Testamento y que es golpeado por una serie de labradores asesinos es un relato muy común en el Antiguo Testamento en los profetas. Está en Isaías, por ejemplo. El poema de la viña se llama, pueden buscarlo ustedes en el Antiguo Testamento, que lo compara con Israel, que Dios que hizo una viña para su pueblo y la dio y la hizo fructificar y dar buenos frutos. Y los viñadores, va a decir el pueblo de Israel, estamos hablando 500 años antes de Cristo, con el relato de Isaías, lo que hicieron fue destruir la viña y bla, 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 bla. Y entonces Dios, Yahvé, se queja de por qué me destruyeron mi viña si yo la había criado, había plantado con tanto cariño, que sí, etcétera, etcétera, etcétera. El poema de la viña. Y eso se repite también en otros profetas que citan a Isaías. Este relato de Isaías, como les digo, es de 500 años antes de Cristo. Entonces, el Señor toma este relato de Isaías también y lo actualiza. Eso podríamos decir más o menos. Se puso a hablarle con parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una tapia, cavó un lagar y construyó una torre. Se la arrendó a unos viñadores y se marchó. A su debido tiempo envió un sirviente a los viñadores para cobrar parte del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon, lo despidieron con las manos vacías. Le envió un segundo sirviente y ellos lo maltrataron y lo injuriaron. Envió un tercero y lo mataron. A otros muchos, a unos los apalearon y a otros los mataron. Si ustedes van al relato de Isaías, hace más o menos el mismo esquema y habla claramente que Dios es el que plantó la viña, Yahvé, ¿no? Y que estos sirvientes que fueron a ver los frutos de la viña fueron sus profetas. Y que como pasaba con los profetas de Israel, a todos los mataron o los apalearon o qué sé yo, etc. Pero aquí sigue ya la segunda parte de esto. Le quedaba uno, su hijo querido, o sea, después que ya habían matado a todos los profetas, a este señor que había plantado la viña, le quedaba uno, su hijo querido, y lo envió en último término, pensando que respetarían a su hijo. Pero los viñadores se dijeron, es el heredero, lo matamos y la herencia será nuestra. Así que lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué hará el dueño de la viña?
irá, acabará con los viñadores y le entregará la viña a otros. ¿No han leído aquel texto de la Escritura que dice: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho y nos parece un milagro. Intentaron los dirigentes del judaísmo arrestarlo porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. O sea, aquí es como segunda redacción del relato de Isaías, porque Isaías llega a lo que decíamos al final de la página 70, envió a 3 grupos de sirvientes, incluyendo 3 grupos de profetas, y los mataron, los apalearon, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y hasta ahí llega Isaías. Pero aquí le agrega, le quedaba uno, su hijo muy querido, y lo envió en último término. Bueno, sigue la historia. O sea, aquí también está claro que él afirma su divinidad, que es el hijo muy querido del dueño de la vida, y también lo van a matar. Y lo van a matar en forma bastante cruel. Y también la misma reacción de los dirigentes judíos. Intentaron arrestarlo, porque comprendieron que la parábola era para ellos, pero como le tenían miedo a la gente, lo dejaron y se fueron. Como les digo, esto todavía San Marcos no conoce la destrucción de Jerusalén. Ahora, hay una cosa bien curiosa, que es el caso del final del Evangelio. El final del Evangelio, los versículos 9 al 20 del capítulo 16, es evidente que no es escrito por San Marcos. Su redacción y su todo no calza. Y además no calza con los versículos anteriores tampoco. La mayoría de los manuscritos antiguos lo contienen, este epílogo del capítulo 16, versículos 9 al 20. Pero otros no lo tienen. Terminan con el versículo 8 del capítulo 16. Es posible, lo más probable, porque no se entiende muy bien esto, que la última hoja se le extravió a un copista muy antiguo, y por eso que salieron estas copias antiguas que no tienen los versículos del 9 al 20, que termina con el versículo 8, a pesar que no tiene sentido donde termina. Y alguna persona creativa redactó de tradición oral basado en Mateo ya, o sea, se conoce que ya es lo que sigue después basado en Mateo. Se ve claro. Un final. Y eso serían los versículos 9 al 20 del Evangelio de San Marcos, del capítulo 16. Veamos. Vamos al capítulo 16, versículo 1 al 8. Estamos en la página 71. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a ungir el cadáver. El primer día de la semana, muy temprano, llegan al sepulcro al salir al sol y se decían: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Alzaron la vista y observaron que la piedra estaba corrida. Era muy grande. Al entrar al sepulcro vieron un joven vestido con hábito blanco sentado a la derecha y quedaron sorprendidas. Les dijo: no tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús Nazareno el crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decirle a sus discípulos y a Pedro que irá delante de ellos a Galilea. Ahí lo verán como les había dicho. Ellos salieron corriendo del sepulcro, asustadas y fuera de sí, y de puro miedo no dijeron nada a nadie. Hasta ahí llega la página. Ahora, esa traducción la última línea también no es segura, porque depende de lo que seguía después, y lo que seguía después no lo sabemos. Porque se puede interpretar, tal como les puse ahí en una nota al pie de página 71, de 2 maneras. Una, no le dijeron nada a nadie porque tenían miedo, que es lo que habitualmente dicen todas las Biblias, suponiendo que ahí terminaba. Pero si suponemos que seguía, también eso mismo se puede traducir en forma igualmente válida como lo siguiente: no le dijeron nada a nadie,
coma, tenían miedo porque, punto suspensivo. Y ahí se perdió, ahí se perdió la explicación que nos daban después por qué tenían miedo. Entonces, no sé si me entendieron bien, se los explico de nuevo. Ya. Lo que normalmente dicen las Biblias eso es lo siguiente. Y cito las buenas, o sea, la de León Sochorque, o la de Jerusalén. No le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. O sea, salieron corriendo del sepulcro asustadas, fuera de sí. No le dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Punto. Terminó. Salieron corriendo del sepulcro asustadas o fuera de sí. No le dijeron nada a nadie, coma, tenían miedo porque. Y ahí, eso seguía en la página siguiente, la página siguiente se la comieron los ratones. O sea, no hay que hacer teología de que por qué tenían miedo, porque en realidad no lo sabemos. Bueno, después de eso, y en una buena Biblia les va a decir epílogo ahí, sigue el versículo 9, que no encaja con el anterior, porque no resuelve el problema de por qué tenían miedo, sino que repite lo anterior de una manera recta distinta. El primer día de la semana por la mañana resucitó Jesús y se apareció a María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios. Ella fue a contárselo a los suyos, que estaban llorando y haciendo duelo. Contradicción, porque antes decía que no se lo contaban a nadie. Ellos, al oír que estaba vivo y que se le había aparecido, no le creyeron. Después se apareció con otro aspecto a 2 de ellos que iban paseando por el campo, y se refiere a los de Maús. Ellos fueron a contárselo a los demás, pero tampoco les creyeron. Por último, se apareció a los 11 cuando estaban en la mesa. Les reprendió su incredulidad y obstinación por no haber creído los que los habían visto resucitados. Y les dijo, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. Quien crea y se bautice se salvará. Quien no crea se condenará. A los creyentes les acompañarán estas señales, perdón. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes y viven algún veneno y no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. El Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes y el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que los acompañaban. Eso obviamente está sacado de Mateo. O sea, tenemos claro que el Evangelio terminaba en el versículo 8 del capítulo 16 y seguía una página más seguramente que explicaba por qué tenían miedo y que nosotros no teníamos idea. Ahora, altera esto el mensaje. Bueno, gracias a Dios no, porque el testimonio más antiguo que tenemos de la resurrección es el de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, que lo hablamos en profundidad varias veces, en que dice que él se apareció primero a fulano de tal, después a fulano de tal, después a 500 hermanos que muchos de ellos viven todavía, y después se me apareció a mí. O sea, el hecho de la resurrección está absolutamente clara. El problema que no está, que Marcos está tratando de mostrar aquí es cómo se descubrió la resurrección, es otro cuento, es otro problema. El mensaje está claro, San Pablo lo tiene, y es mucho más antiguo. O sea, San Pablo debe haber escrito la carta a los romanos, la primera Corintios, unos 25 años antes que el Evangelio de San Marcos. Y además habla él de testimonio personal, yo lo vi. No un relato, no una puesta por escrito, una tradición oral, como está San Marcos. Bien, antes de terminar la clase, que nos quedan 5 minutos, les voy a leer las 2 parábolas del Evangelio de Tomás, que como los 2 dichos que no están en los Evangelios sinópticos para que ustedes vean. El dicho número 17 del Evangelio de Tomás. Os entregaré lo que el ojo no ha visto, ni lo que el oído ha escuchado, ni lo que la mano ha tocado, ni lo que ha subido al corazón del hombre.
Os entregaré lo que el ojo no ha visto, ni lo que el oído ha escuchado, ni lo que la mano ha tocado, ni lo que ha subido el corazón del hombre. Bueno, ese dicho no existe en ningún evangelio, pero sí en San Pablo. San Pablo lo cita. Más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el corazón el hombre, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que lo aman. O sea, en Tomás dice, os entregaré lo que el ojo no ha visto, ni lo que el oído ha escuchado, ni lo que la mano ha tocado, ni lo que ha subido el corazón del hombre. Y San Pablo dice, más bien, como dice la Escritura, lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, obviamente están refiriendo a lo mismo. Pero hay una diferencia. ¿La captaron? ¿No? Levante la mano el que la captó. Están medio dormidos todavía. O tienen hambre. Tomás agrega, ni la mano tocó. Pablo habla de ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó. Y Tomás dice, ni lo que la mano tocó, ni lo que el ojo vio, en el mismo orden todavía, ni lo que el oído escuchó, ni lo que la mano tocó, ni lo que ha subido al corazón del hombre. Es curioso esto de este evangelio atribuido a Tomás, que hable de la mano, porque es el mismo Tomás el que dijo, si yo no meto la mano en las llagas del Señor y no toco, meto en la herida del corazón, no creo que ha resucitado. A este pobre Tomás, después que el Señor le dijo, ya, ven, mete la mano en mi llaga, mete la mano en mi corazón, mete la mano. Pobre Tomás, cada vez que debe haber visto su mano de haber transpirado helado después. Por eso que es interesante que en un evangelio perdido y todo, atribuido a Tomás, efectivamente la diferencia del mismo texto que cita San Pablo con lo que cita él, sea que además él agrega la mano. Por lo tanto, es muy posible que efectivamente este catálogo de dichos del Señor en griego que se nos perdió, que tenemos media página solamente, y que ha sobrevivido en copto, haya sido origen de una tradición oral de Tomás Apóstol. Interesante. Y el otro es una parábola que no sale en... Además, es interesante que ese dicho que no aparece en ningún evangelio, pero sí en San Pablo. O sea, San Pablo tenía buena fuente, había escuchado bien. Una parábola, que es el dicho número 97. El reino del Padre se parece a una mujer que llevaba un cántaro de harina durante un largo camino. El asa del cántaro se rompió y la harina se escurría detrás sobre el camino. Ella no lo advertía y no se apenaba, por lo tanto. Al llegar a la casa puso el cántaro en el suelo y lo encontró vacío. Bueno, esta parábola es bien interesante, es bien interesante. No aparece tampoco en ninguno de los evangelios como si no, de ningún tipo, como son los dos únicos casos, este y el de la mano. Porque lo que se interpreta aquí es lo siguiente. Las mujeres llevan los cántaros en la cabeza, como sale en toda la iconografía de la época. Entonces, el trayecto desde la tienda donde ella compra el cántaro de harina, digamos, el molinero, a su casa, es la vida de la persona. Eso es la aplicación. Entonces la mujer lleva. Y la harina que lleva ahí en el cántaro son los talentos que ella recibe al nacer, o sea, al salir del molinero. Pero están rotos, tiene una rotura y ella no se da cuenta. Y esos talentos se van derramando, esa harina se va desaprovechando, se cae en el camino y ella no se da cuenta. Y cuando llega al final de su vida, si a su casa, pone el cántaro en el suelo y se da cuenta que estaba vacía. No tiene nada que llevar a su casa para alimentar a su familia. O sea, esta parábola le podríamos llamar así, la parábola de los talentos derrochados. Bueno,
no aparece en ningún evangelio, no aparece en San Pablo, no aparece tampoco en Testimonio fuera este. Pero, por lo tanto, no podemos decir, asegurar que haya sido un dicho del Señor y no podemos asegurar que sea inspirado, que sea lo que ustedes quieran. Pero obviamente el tenor del relato es abiertamente jesuánico, como se dice, o sea, perfectamente pudo haber sido dicho el Señor. Porque hay varios otros relatos de los talentos y de todo esto que son, el mensaje del fondo es el mismo. Por lo tanto, no sería raro, no sería raro. Y como dice el mismo San Juan al terminar su evangelio, oiga, muchas otras cosas dijo el Señor en estos 3 años que estuvo predicando, ¿no? Dice San Juan, textual, que yo creo que si se escribieran todas, no cabrían todos en los libros en el mundo que se pudieran escribir. Y es obvio, una persona que predicó 3 años, todos los días, ¿no?, de su vida, de forma itinerante, debe haber contado muchas más cosas, muchas más parábolas, que no se pusieron por escrito, porque la tradición oral a lo mejor no lo transmitió o se consideraron menos importantes. Como les digo, el escribir un libro era algo muy caro en tiempo, en esfuerzo, de todo lo demás. O sea, los libros eran pequeños, ¿no? Eran pequeños, de pocas páginas. Nadie se le hubiera ocurrido, pero en esa época, escribir un libro de 400 páginas, como con estas novelas bestsellers que se hacen hoy día. Porque imagínense el trabajo del escribano, primero conseguir tanto papiro para eso, conseguir tanta tinta para eso y puede escribirla, y el que la quisiera copiar después, copiar eso se demoraba una vida entera. No, los libros eran todos bien concisos para que se pudieran transmitir fácil. Entonces, claro, muchas cosas, como dice San Juan, de haber predicado al Señor también. Por lo tanto, esta si calza con la enseñanza, no podemos decir con seguridad si fue o no fue dicha por el Señor. Pero sí podemos decir que perfectamente pudo haberlo dicho, ¿no? Y además, si juntamos con esto del dicho este otro, del de la mano de Tomás, bueno, efectivamente, también puede ser que eso sea cierto. San Pablo recoge ese dicho, ese dicho de la escritura, según dice, pero los evangelistas no. Entonces, Tomás le agregó lo de la mano. Bien, terminamos aquí, mis queridos amigos. Entonces yo, como les dije, les voy a enviar a todos el audio de esta clase para los que asistieron a la charla de Qumran. Al final tuvimos una audiencia de 45 personas, está muy bien, muy simpático. Ojalá que hayan ido los que no vinieron, que hayan escuchado la charla de Qumran. Vamos a ver si hay alguna preguntilla por acá. Yo lo que les dije, y por favor, háganme caso, pasen los apuntes, no solamente escuchar la charla de nuevo, puede estar muy bien, pero el problema es que en los apuntes yo digo más cosas de las que hablo, sobre todo las notas al pie de página son muy importantes. Entonces es muy bueno que revisen los apuntes y puedan ver de nuevo la, la charla grabada. Ya, bueno, fue un agrado, que lo pasen bien y Le hago una pregunta. nos encontraremos el próximo sábado. ¿Sí? ¿Nadie quiere hacer una pregunta? Sí, ¿me escucha? Habla más fuerte. ¿Me escucha usted? Sí, yo te escucho, pero bien suave. ¿Verdad? Tengo una pregunta. ¿Qué piensan los judíos del Nuevo Testamento nuestro? ¿En qué? ¿Qué piensan los judíos del Nuevo Testamento nuestro? Bueno, a ver, ahí hay muchas alternativas. Los judíos mesiánicos son judíos igual que judíos normales, pero son que creen en el mesianismo de Jesús de Nazaret, como le hablaba la clase pasada, son unos 300.000 hoy día más o menos. Esos obviamente creen que el Nuevo Testamento están inspirados como el Antiguo. A ver,
Por favor, silencio. Ya. Ellos piensan que el Nuevo Testamento es tan inspirado como el Antiguo. Entonces, los judíos no mesiánicos, pero que son más ecuménicos, como el caso de Reutemann y mucha gente hoy día, mucha gente son así, pero miran el Nuevo Testamento como un conjunto de libros que culturalmente les pertenece, no le asignan el significado religioso, obviamente, pero que son muy importantes para entender la cultura judía de esa época. Y obviamente los que son más ortodoxos los considerarán unos libros heréticos, ¿no? Por eso que va toda la gama. No sé si... En el Nuevo Testamento, digamos, lo que se ha visto, se reseñan todas las actividades de Jesús. ¿Todas las actividades de qué? Del Mesías. Claro. Y eso para los judíos no es, ¿cómo lo toman, cómo lo reciben ellos? Por eso depende del tipo de judío. Los judíos mesiánicos existen en esta época. Son pocos, pero existen. Y para ellos el Nuevo Testamento es escritura inspirada igual que el Antiguo. Yeah. Ahora, para los que no son judíos mesiánicos, que son judíos tradicionales, pero que tienen una apertura cultural más, menos dogmática, digámoslo así, lo consideran como un elemento cultural muy importante de su historia. Ahora, no lo consideran literatura inspirada, pero sí lo consideran muy importante. Una última cosa, ¿en qué página estábamos con los últimos libros tuyos? ¿En el último qué? ¿En qué página quedábamos con los últimos, las cosas que usted estaba relatando? En esta clase nosotros llegamos hasta la página 72. 72. 72. Porque no me coincide, digamos, las cosas que usted estaba diciendo con mi... Ah, no, es que yo dejé para el final lo de Tomás. Pues lo de Tomás está un poco antes, ¿no? La página ya, okay. O sea, el orden me cambia a veces. Yo digo, repaso. Ya. Lo último. Ya. En la página 71 se cita lo de María Magdalena. Sí. Y bajo el título de Marcos 16, 1 al 8. Sí. Y después se habla de Marcos 16, 9 al 20. Claro. ¿Es el mismo Marcos o otro libro? ¿Perdón? Es el mismo libro de el mismo Marcos. Libro. El epílogo que llaman, que evidentemente lo escribió alguien después. Ya, ok. Gracias. Juan Ignacio. ¿Sí? Juan Ignacio. Sí. Oye, mira, perdón, no sé si lo vas a ver tú más adelante, pero lo que te estaba pensando es que, bueno, todos tenemos claro, ¿no es cierto?, y aceptado, de que los evangelios fueron inspirados. Sin embargo, en la medida que uno va escuchando todo lo que has hablado, más parece que los evangelistas fueron personas que recopilaron tradiciones verbales y las pusieron en esos escritos. Entonces, ¿en dónde o cuándo se manifiesta la inspiración del evangelio? Vamos a ver después, pero la aplicación es bien